Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. En el México del siglo XIX no era raro encontrar manuales de urbanidad y buen comportamiento. Se utilizaban en las escuelas y algunos se convirtieron en lecturas obligadas en los hogares de las clases sociales acomodadas. Estos libros, estos manuales de urbanidad, presentaban a la mujer y al hombre una serie de normas, de preceptos, que toda persona educada y de buen gusto, todo esto entre comillas desde luego, debía seguir al pie de la letra. Eran documentos consumidos por una clase alta que intentaba a toda costa marcar una línea, trazar una frontera con las clases menos favorecidas. Manuales para aprender, digamos, las formas correctas de convivencia. Desde luego, y por fortuna, mucho de lo plasmado en estos textos ha quedado superado y hoy en día carece de valor. Es imposible suscribirlos al pie de la letra o creer que siguen funcionando como modelo a seguir. No por ello dejan de ser atractivos al ojo del historiador. Son documentos que explican la evolución de la sociedad, bajo qué sistema de reglas convivían las clases altas de otros tiempos, cuáles eran los ideales de la época, qué se consideraba de buen gusto, qué roles jugaban el hombre y la mujer decimonónica. Las temáticas en estos libros eran muy variadas. En ellos se explicaba cómo saludar al llegar a una fiesta, cómo hacer una invitación a un baile, sobre la forma correcta en que un hombre debía dirigirse a una mujer y lo que se esperaba de una mujer de sociedad. También se explicaba cómo reaccionar al encontrarse con una persona maleducada, cómo y dónde fumar tabaco, las formas de comportarse en un evento, cómo peinarse, en fin, estos manuales respondían a una intención didáctica, enseñaban, instruían. Es importante decir que la mayoría de estos textos no fueron escritos por mexicanos, eran traducciones del inglés y del francés. Vaya, el famoso Manual de Carreño, que seguramente todos recuerdan, publicado a mediados del siglo XIX y tan leído en México todavía en el siglo XX, fue escrito por un venezolano, Manuel Carreño. La lectura en este episodio del podcast de Historiografía Mexicana estará dedicada a uno de los tantos manuales de urbanidad que circularon en el México del siglo XIX. Se titula El hombre fino al gusto del día o Manual completo de urbanidad, cortesía y buen tono. Esta es una traducción del francés al castellano, un libro impreso en Madrid en 1829 y que, como tantos otros, circuló en el México del siglo XIX. En nuestra página, historiografiamexicana.com, en el episodio 63 encontrarán todos y cada uno de los créditos correspondientes a este episodio. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana, Manual de Urbanidad, Cortesía y Buen Tono, El hombre fino. De la sociedad. Mal empleo es el de un hombre que se hace temible. Se le mira al principio con desconfianza y se acaba regularmente por huir de él. Al contrario, el hombre amable es buscado con ansia y se considera como una felicidad el hacer conocimiento con él. Jamás se vale sino de armas legales, nunca hiere, solamente sabe rechazar los tiros que se le dirigen, teniendo la suerte de hacerlo con tanta prudencia e ingenio que consigue que los mismos que le asaltan se avergüencen. No se pretende aquí enseñar a tener talento. Esto jamás se aprende. Un don de naturaleza ni se compra ni se vende. De la sociedad de las mujeres. La sociedad de las mujeres es dulce, pero exige tantas atenciones y miramientos, y son necesarias para adquirir su estimación tantas cualidades, que no es raro el ver a infinitos hombres que no pueden doblegarse a todas las circunstancias
y que abandonan el empeño por no tomarse un poco de trabajo. Los hombres de mundo fácilmente vencen estas dificultades y consiguen adquirirse su gracia, haciendo que les hablen y se descubran como son en sí mismas. El primer cuidado de un hombre que entra en una tertulia o sociedad donde hay señoras ha de ser el tributar sus homenajes primeramente a la dueña de la casa. Se debe adelantar hacia ella, decirle algunas palabras y retirarse pronto, de modo que no parezca que trata de apoderarse exclusivamente de su favor, sino que todos los demás a la vez disfruten del que les dispensa. Enseguida, debe saludar a las personas sus conocidas, pero sin demasiada ostentación, evitando llamar la atención de todos sobre su persona. Como las mujeres en general se ocupan bastante en su tocador y confían mucho en el efecto que produce, debe alabárseles sobre su buen gusto, ya ponderando la elegante caída de un pañuelo bien puesto, ya la de un rizo hecho con delicadeza, sin que jamás parezca que sabemos más que ellas sobre este artículo, y solo por dar a entender que no está uno totalmente privado de los conocimientos y gracias de un tocador. La indiferencia que manifieste un hombre respecto al prendido de una mujer la ofende desde luego, pues viene a ser como una sátira indirecta de los cuidados que ha puesto en adornarse y que regularmente mira como una falta de atención. Un hombre de urbanidad dudosa satisface su gusto y su deseo llenando de atenciones a las jóvenes y hermosas. Pero un hombre verdaderamente bien educado no hace jamás esta distinción grosera. Por encantos que tenga para con él la juventud y la belleza, no desdeña por eso a una mujer de edad, no se aleja de una mujer fea, al contrario, se desvela a su lado y aún considera que en el cumplimiento de este deber no deja de hallar una satisfacción. Nada tienen que ver las arrugas de una mujer que ha pasado su vida en el mundo con su talento, pues ha observado, ha visto mucho y su conversación es tan instructiva como divertida. Se ha de considerar además que una mujer fea tiene tanto deseo de agradar como la más hermosa. Conoce muy bien que su exterior puede tener ascendiente y siempre procura que la gracia, la instrucción o el agrado suplan en ella las cualidades físicas que le faltan. En general, las mujeres feas son instruidas y agradables. Suelen procurar que su conversación sea animada, variada y chistosa, puesto que no pueden sacar ventaja de la armonía de sus facciones. No suelen tener aquellos caprichos desdeñosos con que pretenden señalarse las hermosas. Tampoco afectan el amor, y sin embargo, le inspiran con mucha frecuencia, pero suelen ser heroínas en amistad. No hay cosa más delicada que el honor de una mujer. Un soplo le altera, una palabra le marchita. Un hombre bien educado evita cuidadosamente cuanto pueda comprometerle, y este es el deber de la honradez que entra también en las reglas de urbanidad que nos enseñan a ser dueños de nosotros mismos, a no abandonarnos jamás a la violencia de nuestras pasiones, impidiéndonos así el cometer faltas en que el más honrado pueda incurrir en un momento de enfado. Los equívocos, las proposiciones atrevidas, deben desterrarse severamente de la sociedad de las mujeres. Y la falta más grosera de un hombre es la de ofender su oído delicado o sacarles los colores al rostro. Es verdad que hay mujeres cuya conducta ligera parece que autoriza a los ojos de muchos una conversación un poco libre, pero con estas cabalmente es con quienes debe haber más cautela, porque si creemos que una mujer semejante piensa que su secreto se halla en nuestras manos, hablar delante de ella sin respeto es una bajeza y una traición.
de la sociedad de los hombres. La sociedad de los hombres es por sí grave y seria. Se discuten a veces materias las más importantes, y rara vez queda impune el que se propasa en hablar sin haber pensado una opinión que no pueda o sepa sostener. La sociedad de los hombres no exige tantos miramientos, ni tanta urbanidad, ni tanta finura como la de las mujeres. No por eso está exenta de la civilidad, y todas las atenciones que tenemos unos para con otros nos realzan a nuestros propios ojos y nos dan aquella dignidad de que jamás debe prescindir el hombre bien educado. Un hombre de mundo no debe contentarse con ser agradable y frívolo, sino que debe procurar hacerse un ciudadano recomendable y distinguido. Húyase, pues, de la sociedad de los jóvenes libertinos, pues en ella se pierde el tiempo y se gasta la vida sin aprovechamiento y sin placer. Las riñas e incomodidades nacen a veces de una palabra, y sabido es lo desagradable de sus consecuencias, y alejan de las cosas útiles y de los estudios serios. De la conversación. No hay cosa más difícil en el mundo que sostener convincentemente una conversación larga y variada. Sucede ser el escollo donde se estrellan las personas de talento, la piedra de toque de los caracteres de cada uno, y en la conversación es donde se conoce a un hombre bien educado. Escuche pues el hombre fino con una atención constante, y persuádase que así habrá cumplido con la mitad de los deberes de la conversación. Al escuchar a cualquiera, no deben divagar los ojos de un lado a otro en examinar los cuadros o flores de tapicería o los adornos de la sala, pues si se dirige a otros objetos que a la persona que habla, ¿qué queréis que ella piense? Al contrario, debe dirigirse siempre la vista al que habla, sin fijarse en él demasiado para no embarazarle, y siempre de manera que pueda juzgar de la impresión que produce. De los habladores. Es medianoche y vuelvo de una tertulia en la que, fuera de lo acostumbrado, el dueño de la casa no ha puesto mesa de juego. Entro, pues, en mi casa, con los duros que llevaba ya sacrificados de antemano, para lo que exige una moderada partida, y que casi tengo pesadumbre de no haberlos perdido. Es verdad que la reunión se componía de hombres de gusto, de artistas y de algunas señoras hermosas. Cuando llegué, giraba la conversación sobre la literatura. Se hablaba de ella sin pasión, y cada uno daba de buena fe su parecer sobre las materias que ocurrían. Advertí inmediatamente que no se encontraba en la sala un solo literato, y me alegré pensando que iba a encontrar placer y variedad en donde había ya contado pagar con mi bolsa algunas horas de fastidio. Poco tiempo hacía, después de mi llegada, cuando vinieron a anunciar a un tertuliante. Me asombré al observar el que un nombre pronunciado en alta voz por el lacayo excitó un gesto en el dueño de la casa y en sus más íntimos tertuliantes. Antes que se le hubiese presentado una silla a nuestro importuno, había ya dirigido la palabra a cada uno, pero con tal volubilidad que se me figuraba el redoble de los tambores de la retreta. En un instante supimos los nombres y aventuras de todas las personas a quien había visto en todo el día. Supimos desde el primer pedimento hasta la apelación todas las circunstancias de un pleito puesto al primo de la sobrina de un sastre. Ya nos había dicho 10 veces que toda la mañana había llovido, pero que el barómetro subía y que sin duda ninguna a la mañana siguiente haría el más hermoso día del mundo. Era preciso escucharle por fuerza. Si había alguno que empezase alguna conversación con su vecino, se levantaba y apoderándose de él por el cuello de la casaca, con un «¿iba a decir a usted?»,
le obliga a no perder una palabra en su inagotable charla. Muy bien se puede huir de un hablador en una tertulia, pero no hay medio para sustraerse de él cuando se le encuentra en la calle. Es en vano el fingir no haberle visto, porque si él los ha visto, se acerca y os tiene por espacio de una hora debajo de una gotera para hablarnos o del gobierno de la China o del nuevo traje de un gran señor. ¿Qué partido se ha de tomar en tal caso? Armarse de paciencia, porque la fuga es imposible. De los semiliteratos. ¿Quién no conoce a muchos que aspiran a literatos y solo han tomado los defectos de aquellos a quienes han querido imitar? Regularmente los semiliteratos ostentan todo su saber con las mujeres. Como ellas son más accesibles a la alabanza que los hombres, encuentran en sus encantos un texto sobre el cual están disertando eternamente. Ved aquel corrillo compuesto de mujeres de todas edades. Solo un hombre está en medio de ellas. Su fisonomía indica lo contento que está de sí mismo. Se sonríe con satisfacción a cada palabra que suelta, mirando a todos lados con aquel aire que quiere decir: ¿no es verdad que esto está muy bien dicho? Este hombre es un semiliterato y se halla en disposición de disparar un centenar de requiebros galantes que hubieran pasado por comunes aún en tiempo de la caballería, pero particularmente saca sus obsequios del reino vegetal. Cada una de las señoras es una flor, y ya se sabe de antemano qué papel ha de hacer una rosa en esta escuela de galantería botánica. Hubo, sin embargo, una época en que semejantes gentes brillaban en la sociedad y aún adquirían una reputación, pero no es así en nuestros días. Ya las señoras tienen demasiado discernimiento y modestia para ser presa de estos necios cumplimenteros. Gustan que se haga justicia a sus gracias y atractivos, pero ya no quieren que se les compare a las flores y sobre todo a la rosa, que se marchita tan pronto. Del deseo inmoderado de manifestar talento. No se perdonan en el mundo pretensiones superiores a las de los demás, y la mayor concesión que hace el amor propio es mirar el mérito ajeno como igual al suyo. Pero lo que más hiere es la pretensión de manifestar talento. De tal manera es la naturaleza humana que tiene celos aún de sus propias cualidades y no perdona el talento, sino cuando se conoce que éste se ignora a sí mismo. Conviene, pues, saber contenerse, y muy a menudo se manifiesta talento en el mismo procurar no manifestarlo. Nos arrastra demasiado el ardor de querer brillar. Nos hacemos habladores, y se cansa a las gentes a quienes se creía divertir. En otro tiempo eran distintas las cosas, y no estaba la instrucción tan difundida como en el día. Las personas instruidas solo sabían una cosa, que ciertamente sabían bien, pero en general les eran ajenas otras especies de conocimiento, sin saber salir del círculo estrecho que habían trazado. No hay cosa más agradable que el talento que va acompañado de gusto, discernimiento y juicio. Cuando el talento está solo, más bien puede ser dañoso que útil, cansa y fatiga. Es un licor demasiado fuerte que se sube a la cabeza y atolondra, no obstante su volatilidad y ligereza. Si queréis apreciar el mérito de un hombre con acierto, escuchad el juicio que de él hacen las mujeres. De la alabanza. El alma más dura se rinde a un elogio discreto, y el carácter más fiero y inflexible se afloja como un arco a quien se le quita la cuerda cuando le halagan unas palabras lisonjeras. Pero cuanto más segura sea esta arma poderosa, con tanta más precaución se debe usar de ella. Las alabanzas interesadas son una especie de perfidia, y el hombre que las usa degrada su carácter y se envilece
siendo bajos en estas circunstancias ambos papeles, porque se desprecia al alabado y al alabador. Hay, no obstante, hombres que merecen toda nuestra admiración. Existen virtudes y nunca bien alabados talentos que excitan con razón un entusiasmo difícil de contener. El alabar la verdad, el mérito y los talentos no es sino rendirles un tributo innegable. Pero no lo hagáis jamás cara a cara, porque os exponéis a avergonzarles y a hacerles incómodos. De los bailes. Un convite a un baile debe hacerse a lo menos 8 días antes, pues es indispensable todo este tiempo para que las señoras dispongan sus adornos. Regularmente se hacen por medio de una corta esquela, poniendo el nombre de los dueños de la casa que tenga la bondad de asistir a ella tal día. Al entrar en la sala de baile, no se debe abandonar a las señoras para pasar a la pieza de juego. Antes bien, debéis pensar que ellas se han calzado aquel día por vosotros, y aún estrechando sus pies en zapatos de raso. Hacedlas pues bailar, porque además de que este es un acto de civilidad, se gana por otra parte todo el dinero que se perdería en la sala inmediata. Pero si no sabéis las figuras de la contradanza, o son griegos para vosotros los rigodones, absteneos de bailar y de embrollar las figuras y las parejas. Ya hoy en día se valsea poco, pero en fin se valsea. Abstenerse de entrar en este baile si no lo conocéis, y si tenéis un oído duro o falso. Un valseador inepto es un suplicio para la bailarina quien ha caído en suerte, porque es un peso que tiene que sostener alrededor de la sala, y cansada y no pudiendo ya más, suele acabar por pedir capitulación y volver tristemente a tomar su silla. Es una gran falla y tiene sus inconvenientes el creerse obligados a dar conversación a su pareja y apurarla con preguntas de cosas insignificantes y a las que sin embargo tiene que responder como las de ¿hace calor? ¿Le gusta a usted mucho el baile, señorita? Pero se puede alabar el buen gusto de su tocado, y esta es una atención que siempre agrada a las damas. Es también incivilidad el convidar siempre a la misma pareja a sentarse en el sitio de una señora mientras ésta está bailando. Se debe tomar un asiento que no pertenezca a nadie, o quedarse de pie aun cuando los zapatos apretados os rompan el empeine o los talones. Debe cuidar mucho el hombre cortés de que no falten los refrescos a las damas, pues aunque este es un encargo del bastonero, no es fuera de caso desvelarse por las señoras conocidas o por aquellas con quienes acaba de bailar. No todas las mujeres son bonitas, ni todas tiernas, ni todas tienen aquella gracia y belleza que las distinguen particularmente. El dueño de la casa o el bastonero debe procurar que todas bailen, porque esta es una civilidad necesaria y a la cual nadie se rehúsa. Con esta especie de señoras hablad siempre y os convenceréis de que la fealdad por lo común es aguda y que un alma noble y una imaginación brillante y cultivada pueden ocultarse bajo facciones menos hermosas. Reuniones literarias y filarmónicas. Rara vez son divertidas las reuniones literarias. Se parecen bastante a un concierto de aficionados. Pero si se ha recibido un convite y no se ha dado una excusa plausible, es indispensable ir y tener presente el refrán común: a mal tiempo, buena cara. Colocados ya todos los concurrentes, el que ha de hacer la lectura atraviesa por medio. Por más duros y pocos armoniosos que sean los versos que recite, flojos o aprosados, no importa, escuchad con atención y no os durmáis, porque sería la grosería mayor.
En tales ocasiones, no toméis polvo, porque hace estornudar. No escupáis, porque esto distrae. No habléis, porque esto sorprende y asusta al que lee. Por lo demás, podéis aplaudir cuanto os dé la gana. Y si es una tragedia, procurad no salir de la sala hasta acabarla. Es preciso que veáis el asesinato, aunque os muráis ahí mismo. Los mismos inconvenientes que una reunión literaria presenta una reunión filarmónica de aficionados. En estas es donde suelen ensayar los que tienen 3 o 4 meses de lección y que se figuran con talentos desollando a Rossini. Jóvenes bien perfumados cantan solos y señoritas cantan duetos, intercalándose a veces las sonatas. Considerad, pues, que cuando estéis en una sociedad filarmónica, no es precisamente para divertiros, sino para sufrir. Debéis escucharlo todo y no decir nada que disguste. También suele suceder que en una reunión filarmónica cante alguna joven con gusto, exactitud y agradable voz. Esto se ha visto, y es un fenómeno que da tanto gusto como un rayo de sol que penetrase las nubes y viniese a alegrar por un momento la vista en medio de una tempestad. Pero también suele haber reuniones filarmónicas donde los aficionados se apresuran a concurrir. Se oye allí a los artistas más distinguidos, a los cantores de la mayor reputación. Estas reuniones son muy diferentes de las que hemos descrito, pero solo se entra con billetes, cuyo precio es bastante alto. El hombre de sociedad en viaje. No habléis jamás de política, no afectéis el hablar de vuestra persona. Un hombre prudente y discreto no se franquea delante de los extraños. Alterna en la conversación cuando es indiferente y calla cuando toma un giro demasiado grave o demasiado libre. La opinión propia es debida a los amigos y conocidos, pero solo se merecen una política reservada aquellos de quienes no se sabe ni la situación ni las cualidades. Las comidas en las posadas merecen la atención de los viajeros. Por lo regular se baja del coche con un apetito extremado, y solo se tiene una media hora para satisfacerle. Conviene no olvidarse tampoco entonces de la urbanidad, y pensar en servir a las señoras cuando se esté cerca de ellas, aunque no está prohibido el pensar en sí mismo. En una diligencia en que está el viajero condenado a pasar 3 o 4 días y otras tantas noches, pronto se establece la intimidad. La reserva individual va disminuyendo y por lo común se introduce la franqueza a la octava posta. No nos engañemos. Esta confianza tiene su origen en solo el instinto. Se quiere uno libertar del fastidio del viaje y pasar el tiempo agradablemente. Así pues, llegados al término del viaje, nada se deben unos a otros sino un saludo urbano y algunos deseos lisonjeros. He aquí el mundo, he aquí la vida. Los viajeros mueren así el uno para el otro, del mismo modo como dejamos a nuestros amigos y a nuestros padres para hacer lugar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Morimos, ocupan nuestros asientos, dejamos la diligencia, se muda caballos, llegan otros viajeros, y el postillón chasquea. Es un arte difícil el de viajar, y sobre todo en carruajes públicos. Se puede apostar 100 contra 1 a que entre los compañeros de viaje que se encuentre habrá menos gente bien que mal educadas. Conviene, pues, aplicarse a combinar la urbanidad y el egoísmo de tal manera que en las relaciones con los compañeros de viaje no sea uno ni poco urbano ni víctima de su amor propio. Desde que se entra en el carruaje, se debe echar una ojeada indagadora sobre cada uno de los compañeros. La finura quiere que se ceda el mejor sitio a una señora que ocupa uno menos cómodo. Los carruajes públicos son una especie de república, en la que la severa etiqueta pierde algunas veces sus derechos.
pero la decencia debe mantener siempre los suyos. La conversación gira generalmente sobre algunas materias alegres, la anécdota del día o algún cuento referido con sal y jocosidad excita en el viajero una risa franca como su apetito. Basta para hacerse amable en un viaje ponerse al nivel de las gentes con quien se va. No hacerse aguardar a las horas de montar, dormir lo menos que se pueda sobre el hombro del que va al lado, dar la mano a las señoras cada vez que suban o bajen del carruaje y ofrecerles el brazo cuando se trata de subir alguna cuesta. Es indispensable una gran precaución en el viaje, pues es tan imprudente el responder a preguntas indiscretas como incivil el hacerlas. Del matrimonio. Hay matrimonios de amor y de especulación. Si vuestra elección la ha decidido más bien el dote de una joven que su hermosura, encubrid cuidadosamente el motivo de vuestra determinación. Aparentad para con la novia un amor que el tiempo producirá al cabo en vuestro corazón. No os pongáis a regatear como sucede a menudo sobre el precio de aquella que buscáis, y dejad a amigos seguros y discretos el cuidado de las condiciones de vuestro contrato. Firmado ya el contrato, exige el buen tono el llevar cada día hasta la celebración del matrimonio un ramo de flores a la novia. El componer estos ramilletes nadie lo entiende mejor que las mujeres, pero aunque las flores son de etiqueta, deben ir acompañadas también de un chal, de guantes y vestidos de buenos colores, con un bolsillo lleno de oro, diamantes y sortijas. Si la novia tiene hermanas, se le debe enviar algunos regalos de gusto. Fijado ya el día para la celebración del matrimonio, en la iglesia o en la casa, os pondréis un traje que una lo respetuoso a la moda del día. En la mesa, el sitio del novio es entre el suegro y la propia madre, cara a cara de la novia. El cigarro y la pipa. La costumbre de fumar se ha hecho tan general que ya no se repara en la delicadeza de las señoras que aborrecen el olor del tabaco. Todos han reconocido que el humo que se exhala de las hojas de la habana tiene sus agrados. Este método saludable, que conserva los dientes y la boca sana, era desconocido de nuestros abuelos. Los hombres que fuman lo hacen solamente por la mañana y tienen cuidado después de haber satisfecho esta necesidad de ocultar sus vestigios, lavando su boca con el mayor cuidado. Regla general, no debe fumarse jamás en la calle. Siendo el olor de cigarro de por sí desagradable, no debe fumarse sino por la mañana al levantarse de la cama, lavarse después la boca cuidadosamente y no llevar ninguna de las cosas que componen los arreos de un fumador, como tabaco, bote, pipa, etc. Por general que sea el gusto de que hablamos, se debe negar siempre el tenerle, pues debe hacerse lo mismo que con los favores de una dama. Son cosas que no se deben jamás confesar. Manual de Urbanidad, Cortesía y Buen Tono, El hombre fino. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.